La historia comenzó en un pequeño pueblo del norte de España, llamado San Bartolomé de la Sombra, en plena Semana Santa del año 1933. Durante esa época, las celebraciones religiosas eran solemnes, sagradas, y cualquier práctica considerada pagana o herética era severamente condenada. Un grupo de adolescentes, influenciados por leyendas locales y la curiosidad, decidieron experimentar con una tabla ouija fabricada a mano por uno de ellos. Se reunieron en una antigua casa abandonada a las afueras del pueblo, justo el domingo de Pascua, desafiando la prohibición del párroco local, el padre Eloy, quien había advertido durante años: el velo entre los mundos se afina durante la resurrección. No invoquéis lo que no entendéis. La sesión empezó como un juego. Las risas llenaban la habitación mientras los dedos se deslizaban por la tabla, deletreando nombres y frases sin sentido, hasta que la temperatura bajó repentinamente. Una de las velas se apagó sola, y el vaso deletreó algo claro: no debieron jugar hoy. Aterrados, intentaron cerrar la sesión, pero el vaso se movió solo, sin contacto humano. Se estrelló contra la pared y estalló. Una sombra negra cruzó la habitación, y uno de los chicos, Julián, gritó y cayó desmayado. Julián nunca volvió a ser el mismo. En los días siguientes, se encerró en su habitación, murmurando frases ininteligibles, dibujando símbolos extraños en las paredes. El viernes de la semana siguiente, desapareció sin dejar rastro. Su cama estaba intacta, pero había marcas negras quemadas en el suelo formando un círculo incompleto. Los padres llamaron a la policía, pero nunca hubo pistas. Nadie quiso hablar del tema. Los otros adolescentes, consumidos por el miedo, abandonaron el pueblo con sus familias en los años siguientes. El párroco escribió una última nota en el libro de registros de la iglesia, que aún se conserva: aquel que convoque en Pascua será llevado en espíritu. Que nadie juegue a la ouija en el día de la resurrección. Décadas después, en el año 1997, una joven llamada Clara, estudiante de antropología de la Universidad de Salamanca, escuchó por casualidad esta historia contada por su abuela. Motivada por la curiosidad académica y sin creer en lo sobrenatural, decidió investigar. Visitó San Bartolomé de la Sombra con 3 amigos. El pueblo era ya casi un fantasma, con menos de 100 habitantes. Consiguieron acceder a la antigua casa donde todo había comenzado, aún abandonada, y encontraron lo impensable: la tabla original de ouija, semienterrada entre los escombros. En un acto de rebeldía y escepticismo, Clara y sus amigos decidieron repetir el ritual. El domingo de Pascua, a medianoche, el video de su sesión se grabó automáticamente en el teléfono de Clara. No se escuchan voces humanas, pero una figura oscura aparece detrás de ellos al final. La pantalla se pone en negro. La grabación termina con una frase escrita en la pantalla del móvil, sin que nadie la escribiera: un nuevo ciclo ha comenzado. La grabación finalizó con el mensaje escrito digitalmente en la pantalla: un nuevo ciclo ha comenzado. Clara estaba convencida de que era una broma o error técnico. Pero los siguientes días, los 4 amigos comenzaron a experimentar eventos extraños. Luis, el más escéptico del grupo, despertaba cada noche exactamente a las 3:33, empapado en sudor, escuchando golpes en su puerta que no provenían de ningún ser humano. Marta desarrolló una obsesión con símbolos religiosos, pero todos los crucifijos en su casa aparecían rotos. Uno incluso explotó mientras lo sostenía. Javi dejó de hablar, literalmente.
Médicos no encontraron razón. Solo escribía en su diario: ya está entre nosotros. Clara fue la única que no sufrió efectos físicos inmediatos, pero empezó a ver la figura oscura en los reflejos, en el agua, en los cristales, incluso en los ojos de los demás. Al revisar el video original, notó algo aterrador. Había una figura que nunca estuvo físicamente con ellos, agachada justo al lado de la tabla. Clara decidió volver a San Bartolomé sola, en busca del libro de registros que mencionaba su abuela. Lo encontró en la iglesia abandonada, cubierto de polvo, oculto bajo una losa suelta del altar. Ahí descubrió más detalles. El espíritu que responde en Pascua no es un alma común. Es un errante del velo, un ser atrapado entre la muerte y la resurrección. Cada 50 años regresa para abrir la puerta y usa cuerpos humanos como recipientes. La última mención del errante era del año 1933, exactamente 64 años antes. Clara entendió que al jugar en Pascua reactivaron una puerta que debía permanecer cerrada. El ciclo no se renovó a los 50 años por la despoblación del pueblo, pero alguien debía abrirlo, y ella lo hizo. Un símbolo apareció en el hombro de Luis: 3 círculos entrelazados, formando un triángulo con una cruz invertida al centro. Era idéntico al que Clara encontró en el libro parroquial, descrito como la marca del portador. Javi desapareció días después. Su diario fue encontrado en su habitación. Última entrada: me llamó. Me pidió que cruzara. Dijo que es Pascua, que es su día. Luis, en un brote psicótico, incendió su habitación en el hospital psiquiátrico donde había sido internado. Lo único que sobrevivió al fuego fue un papel calcinado que decía: no olviden lo que él quiere, ser recordado cada Pascua. Actualmente, Clara tiene poco más de 40 años. Vive aislada. Nunca más celebró la Pascua. Se convirtió en investigadora de fenómenos paranormales y da charlas bajo otro nombre. Una de sus últimas apariciones públicas fue en un foro oculto de Internet, donde escribió: si están leyendo esto y están pensando jugar a la Ouija, nunca lo hagan en Pascua. El errante aún está con nosotros. No busca venganza, busca continuidad. Él no quiere poseer, quiere que el juego nunca termine. Ella cree que este ser necesita almas nuevas cada 50 años. Y su regreso, ahora, es inminente. Se rumorea que alguien en TikTok jugó a la Ouija en Pascua del 2023, solo para hacer un challenge viral. El video fue eliminado, pero se filtró un fotograma, una figura negra detrás de una adolescente riendo. Se dice que desapareció horas después de subir el video. La maldición sigue activa. Clara había vivido 2 décadas con miedo. No tenía amigos. No celebraba fiestas. No hablaba con nadie de lo ocurrido. Hasta que vio una alerta en Twitter sobre una nueva tendencia viral. Número Pascua Ouija Challenge. Un grupo de adolescentes, en un pueblo cercano a San Bartolomé, se grababan jugando a la Ouija el domingo de resurrección, riéndose, fingiendo posesiones, actuando como si fuera una broma. En los videos, uno de ellos, Diego, pronunciaba algo que no estaba en el idioma humano, y en el reflejo de una ventana, la silueta conocida, el errante del velo. Clara entendió que el ciclo había vuelto, 77 años después del primero, y 27 desde su error. Algo no cuadraba. Ya no era cada 50 años, ahora se aceleraba. Clara consiguió, a través de un contacto dentro de la iglesia, unos documentos secretos del archivo del Vaticano. Eran informes del año 1958, durante el papado de Pío XII. En ellos
Un exorcista español advertía sobre un ser no demoníaco, sino de otra dimensión, que solo se manifestaba en días sagrados. No le teme a los símbolos, solo le molesta el silencio. Se alimenta de la curiosidad. Según el documento, los errantes no son fantasmas, son brechas de conciencia. No buscan venganza, buscan testigos, alguien que los recuerde. Clara comprendió entonces que la única forma de romper el ciclo no era cerrar la puerta, sino sellar la memoria. Que nadie más supiera del juego. Con ayuda de un joven programador llamado Iván, Clara contactó a los adolescentes del Challenge. 2 ya estaban desaparecidos. 1 había muerto en un accidente inexplicable. Solo Diego estaba vivo, internado en estado catatónico. Diego había grabado todo, pero no recordaba nada. Clara usó el video original y recreó exactamente la misma sesión de Ouija, pero esta vez sola, en la iglesia abandonada, a las 3 de la madrugada, con el video reproduciéndose al revés de fondo. Siguió cada paso, pero al revés. Cada palabra, cada símbolo, cada movimiento, invertido. En el último momento encendió una vela negra y susurró la frase del primer juego. No debieron jugar hoy. La habitación tembló. La figura oscura apareció frente a ella, pero no se movía. Solo observaba. Y en la tabla, sin tocarla, se formó un mensaje. No me olvides. Clara lo miró fijamente y respondió: te recordaré, pero nadie más lo hará. Y con eso, se prendió fuego todo el lugar. El cuerpo de Clara nunca fue encontrado. Solo cenizas y una cámara parcialmente quemada con la grabación intacta. El video final muestra a la figura oscura desintegrándose lentamente mientras el fuego lo consume. La historia salió en un par de foros oscuros, pero pronto desapareció. La mayoría de los videos del Challenge fueron eliminados. Cuentas cerradas, nombres borrados, como si alguien quisiera que no quedara registro. A día de hoy, cada Pascua, aún hay quienes juran ver sombras si mencionan la palabra Ouija después de la misa. Los más osados lo intentan, pero si te atreves, debes saber una cosa. El errante del velo no castiga, solo recuerda y obliga a recordar. Un nuevo video aparece cada año en Pascua. Un solo frame, una frase que se repite. Uno nuevo ha jugado. ¿Será real? ¿O simplemente el ciclo jamás terminó?